Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de América es Noticia, ya con nuestra emisión número 828. Una emisión en la cual estaremos dedicándola también a Venezuela y estaremos analizando 4 temas fundamentales que han salido del repertorio informativo el día de hoy. El primero, estaremos hablando del retiro de las sanciones por parte de los Estados Unidos al exdirector del SEBIN, Christopher Ferreira, y vamos a estar analizando cuáles son las razones, cuáles son los motivos para retirarle las sanciones a este represor, funcionario militar, funcionario de inteligencia del régimen de Maduro. También estaremos hablando de las declaraciones del Pollo Carvajal, de Hugo Carvajal, que se encuentra bajo custodia en España. También estaremos hablando de la aprobación de la Asamblea Nacional o por parte de la Asamblea Nacional Venezolana de la reincorporación de nuestro país al TIAR, y vamos a estar hablando de los detalles concretos de este tratado interamericano, el cual ya se comienza a escuchar con muchísima fuerza. También el tercer punto que vamos a estar evaluando el día de hoy trata sobre el Tribunal Supremo de Justicia chavista, inconstitucional, usurpador, que ha ordenado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a 7 diputados más de la Asamblea Nacional Venezolana. Y el cuarto punto, tras 15 años de robo y con la bóveda completamente sin recursos, totalmente vacía, el Banco Central de Venezuela libera el control cambiario en el país. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Aquellos que están conectados a través del Facebook Live, les quiero como siempre pedir que nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy. Por errores involuntarios no pude sacarlo a través de CNC Florida Central, de Somos Venezuela US y también de 15 minutos. Así que les quiero pedir a ustedes el apoyo para que compartan el programa y también sus opiniones el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muy bien, y pedirles también que nos confirmen en Instagram Live y también en Facebook Live si les está llegando de manera correcta el audio y el video. Al menos mi reporte es que es así, que está llegándoles de manera correcta. Bueno, comenzamos entonces, nos remangamos la camisa y comenzamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos no detiene sus acciones para liberar a Venezuela de esta tragedia llamada socialismo del siglo XXI, para liberar a Venezuela de este estado criminal que se ha instalado en el país. El día de hoy se pudo conocer, por las propias declaraciones del vicepresidente Mike Pence, que Estados Unidos levantará las sanciones a Manuel Christopher Figuera, ex jefe de inteligencia del SEBIN. Recordemos que este militar de alto rango en Venezuela, de confianza originalmente de Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro, finalmente decidió darle la espalda al régimen de Maduro, al estado criminal, y a pesar de que fue retenido por cuerpos también de inteligencia venezolanos, logró escaparse, está a buen resguardo. No sabemos si ya se encuentra en Estados Unidos, lo que sí sabemos es que muy probablemente esté fuera del país, y no solamente está fuera, sino que ha comenzado de manera concreta a aportar información sumamente valiosa. Por eso es que Estados Unidos ha dicho: hey, bueno, está bien, nosotros vamos a quitarte las sanciones que hemos colocado en tu contra, siempre y cuando sirvas como informante, que es lo que se ha venido manejando, e informante básicamente para poder ver los puntos, los flancos donde se puede seguir debilitando al régimen de Nicolás Maduro. Así que será fundamental, al igual que con el caso de Hugo Carvajal, que ya comenzó a cantar desde España, en el caso de Christopher Figuera también va a ser determinante. Es un hecho, como les digo, Christopher Figuera se rebeló en contra de la dictadura, de la tiranía, del estado criminal de Nicolás Maduro. De hecho, el propio Figuera o Manuel Christopher informó que le propuso a Maduro lo siguiente. Lo primero le
había propuesto vía Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene ningún tipo de validez, por supuesto, pero me limito a retransmitir la información que pudimos investigar. Le propuso al propio Maduro, el jefe, el director del SEBIN, ya exdirector del SEBIN, le propuso promover vía Asamblea Nacional Constituyente un nuevo Consejo Nacional Electoral. Por ahí no me han confirmado si les está llegando de manera correcta el audio. Creo que sí, y les agradezco. Sí, por allí ya me confirmaron a través del Instagram. Gracias a todos ustedes que están conectados, igual a ustedes que están a través del Facebook Live. Nos dicen efectivamente la señal, nos saludan desde Colombia. Qué bueno que ya estamos todos conectados, por cierto. Madirey nos acompaña desde Orlando, Florida. Bueno, continúo. Le invitó a, insisto, vía Asamblea Nacional Constituyente, a crear, a generar un nuevo Consejo Nacional Electoral. La segunda invitación por parte de este represor de inteligencia venezolano a Maduro fue convocar a unas elecciones. Maduro se negó, por supuesto, bajo el esquema de una Asamblea Nacional Constituyente que no goza de ningún tipo de credibilidad, no tiene ningún sentido. Pero lo que sí es rescatable es que dentro de las filas de este Estado criminal, que se están resquebrajando porque ya es un hecho público y notorio, pues vemos figuras tan altas, tan importantes como la del propio Manuel Christopher Figuera, exdirector del SEBIN, que estando en funciones intentó persuadir a Nicolás Maduro para buscar una vía electoral. Tal vez procurando salvar el pellejo, entendiendo que de otra manera terminaría inmolándose, porque o por una vía terminaría enfrentándose la Fuerza Armada y digamos los grupos que controlan el monopolio de la violencia en Venezuela, entre ellos, o por la vía de cualquier tipo de intervención militar internacional. De cualquier manera, muchos de estos individuos que son los uniformados, que han estado acostumbrados a gobernar por vías de las armas y de la fuerza en Venezuela, pues están buscando un plan B. Y para los que no conocen quién es Christopher Figuera, Manuel Christopher Figuera, este individuo es prácticamente el que lideró el proceso, la matanza, la masacre del Junquito, en la que perdió la vida Óscar Pérez y este grupo de valientes jóvenes venezolanos. Bueno, él se encuentra ya a buen resguardo. Recordemos que al SEBIN entra de nuevo Gustavo González López, un militar también de inteligencia, otro represor venezolano, que había salido de este puesto como director del SEBIN el 8 de octubre pasado, cuando se conoció el asesinato, no podemos decir presunto asesinato, el asesinato del concejal venezolano Fernando Albán. Las informaciones que nos ha facilitado fuentes del SEBIN, y ya ustedes muchos la conocen, es que se les pasó, como les dicen, se les pasó de bolsa, así lo dicen allá adentro, es decir, pues tratando de sacar la información, tratando de hacer que dijera, quién sabe qué cosa, lo mataron. Y al morir, pues decidieron fingir este suicidio que ya ustedes conocen. Bueno, esto con respecto a Christopher Figueira, y les invito a todos a compartir sus opiniones, que nadie se quede por fuera. Ya nos saludan también, nos están corrigiendo, y ya les voy a dar la confirmación por acá, porque además tenemos nuestro guión a mano hablando justamente de este tema. Me dan un segundito, me están preguntando si es Figueira o Ferreira. Ya les confirmo, lo tengo por acá a mano. Aquí está, es Christopher Figuera, Manuel Christopher Figuera, ex jefe de inteligencia chavista, que se rebeló al régimen de Maduro. Bueno, y saltando de Manuel Christopher Figuera, saltamos a Hugo Carvajal, que es otra figura del chavismo, no solamente en términos de represión, porque es un hombre que manejó la inteligencia del Estado durante el régimen de Chávez y durante buena parte del régimen de Maduro, aunque pues ya un sideline cuando luego lo nombraron diputado para conseguir la inmunidad parlamentaria, porque este es un hombre que está acusado nada más y nada menos que por Estados Unidos de intentar traficar 6.5 toneladas de cocaína desde Venezuela hasta los Estados Unidos, pasando por México. Y este hombre, el Hugo Carvajal, podría pagar una pena de entre 10 años y hasta cadena perpetua acá en los Estados Unidos. Hasta ahora no se ha dado la extradición
pero pudiese dar luego de que pague, por supuesto, lo que tenga que pagar ante la justicia española. Mientras tanto, él ha entendido que la única posibilidad de rebajar su pena es actuar como informante, y esto lo suelen hacer los delincuentes y por supuesto lo suelen aprovechar las autoridades. Si Christopher Figuera y Hugo Carvajal quieren dar toda la información que tengan a mano en términos de inteligencia, pues bienvenida sea, porque esto va a significar otro bloque en esta construcción que hemos llamado la libertad en Venezuela. Por ahí nos dicen, y todavía sí no va a pagar porque no pensó antes de ejecutar a Oscar. Bueno, yo espero, José, y te agradezco tu comentario, espero que Christopher Figuera pague, porque una cosa es que no tengas o que le quite Estados Unidos las sanciones y otra cosa es que no vaya a pagar por delitos de lesa humanidad. Tiene que pagar por esos delitos, así que son dos cosas totalmente distintas. Por ahí nos dice Ernesto Bates que lo mantengan a buen resguardo, pero vestido de naranja. Muy buen punto el que comparte con nosotros Ernesto. Nos saludan desde distintas partes del mundo. Nos dicen, es un avance, y sí, estoy totalmente de acuerdo, es un avance. Vamos a ver si hay otros comentarios por acá. Lili nos dice una pregunta: aunque Estados Unidos lo haya perdonado, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Correcto, Lili, es que es lo que estamos diciendo. Y no es que Estados Unidos lo perdonó, quitó unas sanciones que había impuesto sobre la persona de Christopher Figuera. Una cosa son las sanciones y otra cosa es el llevar a la justicia nacional e internacional a un individuo que ha sido violador sistemático de los derechos humanos. Son dos cosas totalmente distintas. Claudia Aldunate nos saluda desde Bolivia. Olga Freites también desde Canadá. Charlie Guevara también, Gol, está con nosotros. Mario Eugenia Hernández. Bueno, esperemos que no se me quede guindado el Facebook y que ustedes nos sigan apoyando, compartiendo el programa del día de hoy. Bueno, pues Hugo Carvajal, que está del otro lado del charco, que se encuentra en España, ha dicho que cooperará sin reservas con la justicia española. También dice que posee privilegiados conocimientos, cosa que es cierta. Aquí no dudamos en lo mínimo, que contiene o que posee privilegiados conocimientos sobre la estructura criminal de la dictadura, y por cierto manifestó su apoyo a Juan Guaidó. Por ahí Kareli Kika nos dice: buenas noches, Vladimir, desde Puerto Ordaz. Bueno, un abrazo enorme además a mi querida tierra, extrañada tierra de Puerto Ordaz. Madeleine dice: una cosa son las sanciones y otros son los crímenes de lesa humanidad, él pagará. Estamos totalmente de acuerdo. Nos dice Nancy, me encanta esto que nos ha comentado, dice: en Guantánamo no hay punto, nos dice Nancy. Por ahí Gerardo está con nosotros, está saltando. Vamos a ver, acaban de llenar la inmunidad de los diputados de la Asamblea no constituyente. En la Asamblea Constituyente. No me extrañaría, y vamos a hablar de ese punto, justamente el tercero que vamos a estar destacando. Ya fue mandada la orden al Tribunal, a la Fiscalía Usurpadora y a la Asamblea Nacional Constituyente, que también es totalmente usurpadora. Así que, de hecho, intentamos ponernos en contacto. Ustedes saben que Américo de Gracia, diputado de la causa R, es un diputado no solamente admirado por nosotros, respetado por nosotros, sino además un aliado de América es Noticia. Lo hemos tenido aquí cualquier cantidad de veces y apenas supimos que esto podía ocurrir, lo llamamos para ponernos en contacto, para ofrecerle nuestro apoyo y además para invitarlo a conversar con nosotros, pero como ustedes podrán imaginarse, no logramos conversar con el diputado. Por ahí Claudio Farías nos saluda desde Ciudad de México, un abrazo especial para ti. Marlene Oviedo dice: Carvajal, veremos si es un traidor con experiencia. Pues sí, estamos totalmente de acuerdo. Nos dicen: pero se queda con los dólares, esto pique se extiende, es un avance. Bueno, muchísimos comentarios, gracias a todos. Fernando Aristigueta también nos saluda desde Texas. Luisa Coromoto nos saluda desde Carolina del Norte. Kareli dice: ¿será que Christopher Figuera seguirá reconociendo a Maduro como su presidente? Porque nosotros solo reconocemos a Guaidó. Bueno, lo comenté hace segundos, Kareli, pues resulta que en ambos casos se han puesto del lado de Guaidó. Argenis Gozo también nos saluda desde Maracay. Bueno, este es el tema número 1. Vamos al tema número 2 para no perdernos en el camino. El TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Es algo que ha comenzado a sonar. Esta mañana lo hablaba en transmisión con nuestra queridísima Gaby Patiño, quien además le agradezco públicamente, como siempre, sus invitaciones los días martes a través de Radio Chévere en Santiago de Chile. Lo comentaba un poco más temprano. Bueno, por cierto, está allí con nosotros justamente y dice: todos somos Américo de Gracia Valiente, nos lo dice mi queridísima Gaby Patiño. A ver si de vuelta la podemos tener con nosotros acá en América Noticia. Bueno, comentaba temprano con Gaby las implicaciones de este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero he profundizado un poco más en este tema. Lo primero, dar algunos antecedentes. Este fue un tratado firmado en 1947. Incluso se le adelantó al propio tratado de la OTAN, que fue en el 49. Es decir, acá en el continente somos precursores tanto del Tratado TIAR como de la Organización de Estados Americanos, que incluso se impuso antes de la propia ONU. Fue un tratado firmado y suscrito en Río de Janeiro por 21 países de nuestro continente. Es un mecanismo de defensa mutuo y lo estoy explicando porque muchos dicen el TIAR, pero no tenemos idea de qué consiste, así que quiero pedirles que nos apoyen dejándole conocer a sus amigos y a sus familiares que se pueden conectar con nosotros en vivo y compartir sus comentarios, sobre todo en nuestras redes, en Instagram y también en Facebook Live. Como les digo, es un mecanismo de defensa mutuo invocado por cualquier país del continente. Aquí, a diferencia del R2P, a diferencia incluso de las iniciativas multilaterales para, a través del artículo 187, por ejemplo, apoyar una incursión armada en Venezuela, el TIAR puede ser solicitado directamente por la autoridad legítima, llámese Juan Guaidó. Y esto supone una respuesta por parte de los países miembros del TIAR. Pero continuamos con esta explicación de los antecedentes del TIAR, que insisto es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ha sido, como les dije, uno de los primeros acuerdos defendidos en nuestro continente. Actualmente cuenta con 17 países. Como podrán imaginarse, Hugo Chávez ya olía las implicaciones de un TIAR aplicado en Venezuela y para el 2012 logró salirse, al menos hacer la solicitud. Entre el 12 y el 2013, Venezuela sale en efecto de este tratado y bueno, voy a contarles quiénes son los otros países que dejaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a ver si alguien lo adivina. Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua, sumando a Venezuela. Insisto, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Son los únicos 5 países que no forman parte actualmente de este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o el TIAR. Obviamente podemos entender las razones por este tema. Por ahí nos dice Miguel, eso es para que sepan que a Luis Uga se la tira, sí, voy a decirlo tal cual porque no estamos para las emisoras. De arrecho cuando anda resguardado. Bueno, que ustedes vieron el ridículo que además hizo en la Carlota y vamos a hablar de eso en unos minutos. Por ahí nos dice, mañana con Sergio. Sí, mañana voy con Sergio Novelli, pero no va a ser a las 7:30, va a ser a las 8:30 de la mañana. Él tiene unas entrevistas especiales un poco más temprano, así que voy con él al cerrar la transmisión, así que les invito a sintonizarnos a través de VPI TV o también a través de la cuenta de Sergio o de mi cuenta, 8:30 de la mañana miércoles. Por ahí dice, por supuesto, claro que a los que no le conviene, refiriéndose a aquellos que se salieron del TIAR, insisto, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, pero resulta que Venezuela cuenta con el reconocimiento de 50 países. Y dentro de esos 50 países está la inmensa mayoría de los países de nuestro continente que han reconocido también a Guaidó y que forman parte del TIAR, de este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Por lo tanto, el día de hoy se consignó la solicitud para que la Asamblea Nacional votara y aprobara, cosa que ocurrió, la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o el TIAR. Por cierto, esta solicitud y esta discusión que se levantó hoy en la Asamblea Nacional no pudo ser televisada, no pudo ser cubierta por medios de comunicación independientes porque el chavismo, para variar, se encargó de prohibir, porque ustedes saben algo, sobre todo aquellos que están en Venezuela que lo conocen mejor que nosotros, han entendido que, por supuesto, ya han eliminado prácticamente toda la prensa libre en Venezuela
Y lo que quedan son periodistas, en su inmensa mayoría, como lo estamos haciendo nosotros acá, pero aquellos valientes que están en Venezuela, que entran y cubren estas informaciones y a través de las redes sociales las viralizan. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tampoco les conviene tener a estos periodistas allí. Ya no es un tema de cámaras ni de fuerza de medios de comunicaciones. Sencillamente que tienen que completar el blackout informativo a toda costa. Por eso es que le prohibieron la entrada, como si esto fuese una decisión de las autoridades legítimas del poder legislativo en Venezuela, cosa que no fue. Le prohibieron la entrada tanto chavistas como la propia Fuerza Armada chavista, que se encuentra allí secuestrando las instalaciones a los periodistas venezolanos. Por ahí se la pasaron a la Comisión de Política Exterior. Gracias por la corrección. Lo que queda es simplemente suscribirla. Por ahí nos dice, pero ¿cómo vamos, Vladimir? Ya lo vamos a estar hablando. Bueno, estamos tratando de escribir todo lo que está ocurriendo. Pero el hecho es que la solicitud logró pasar por la Asamblea Nacional Venezolana. Por ahí Lina dice, ojalá que los criminales de lesa humanidad que han oprimido al pueblo venezolano paguen con sus crímenes y que no pase como en mi Colombia, que no solamente no han pagado, sino que son congresistas. Dios nos ampare, y totalmente de acuerdo con nuestra querida Lina Escobar. Andrés Martínez Requio también con nosotros dice que hay problemas con el audio. Creo que en el caso del Facebook tenemos algunos problemas, les pido disculpas. Teresa Monasterios dice Guaidó es el presidente de Venezuela. Arsenia Prieto con nosotros, Raquel desde Australia, Luz María Chao también con nosotros, Nancy Urrechaga también. Agnes nos dice, yo quisiera saber si cuando invadieron Panamá hubo tanto protocolo como lo que está pasando con Venezuela. Vamos a hablar de antecedentes también del TIAR. Fernando Aristigueta dice, eso va a funcionar, yo quiero intervención internacional militar para terminar con los bárbaros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los colectivos, que el socialismo muera, nos dice Fernando Aristigueta. Ivonne Aristigueta también con nosotros. Agnes nos saluda. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, los 5 del mal, nos dice Fernando Aristigueta. Francisco Mundo también dice que se cayó el video. Déjenme saber si ahora sí estamos al aire con todos ustedes. María Roberts también. También dice Nancy, afortunadamente tú mantienes a los venezolanos tanto en Venezuela como en el exterior. Muchísimas gracias, mi querida Nancy. Y continúo con este recorrido. Entonces les decía, a ver si ordenamos la idea. En este tratado interamericano de asistencia recíproca, hay un artículo que ahora ha comenzado a sonar como aquel 187 numeral 11. Pero refiriéndonos específicamente al TIAR, y es el artículo 3.1. ¿Qué dice el artículo 3.1? Voy a resumirlo, y es el siguiente. El ataque armado por cualquier estado contra un país americano, escuchen bien, el ataque armado por parte de cualquier estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países. Por supuesto, tomando en cuenta esta consideración, Guaidó y la Asamblea Nacional lo que planean es, en un corto plazo, invocar el TIAR ante un ataque del régimen de Maduro, que se considera como usurpador, al Estado venezolano, a la autoridad venezolana legítimamente constituida, que es por supuesto la autoridad de Juan Guaidó. ¿Es sencillo? No es sencillo. ¿Hay antecedentes que nos complican aún más el escenario? Pues sí. Sin embargo, Guaidó debe firmar esta adhesión a Venezuela en el TIAR, por eso es que aún faltan algunos pasos. Luego se refrenda por la Asamblea Nacional y luego llega a la OEA para ser aprobado. Sabemos que los 3 puntos son prácticamente un hecho. Sin embargo, hay que hablar de antecedentes para manejar expectativas, que es lo que les he dicho muchas veces. Uno quiere algo, pero no necesariamente se cumple tan fácilmente. Fíjense. Hay un antecedente muy negativo, y el antecedente muy negativo se remonta a 1982 y Argentina específicamente. En esa oportunidad la Argentina invocó al TIAR cuando se generó el tema de la guerra de las Malvinas. Sin embargo, Estados Unidos tenía un acuerdo con Gran Bretaña a través de la OTAN, lo que le obligaba a ponerse al lado de Gran Bretaña. Por lo tanto, algunos dicen que en el marco de la guerra de las Malvinas se hirió a muerte la legitimidad del TIAR por parte de Estados Unidos. Sigo adelante. En el 2001,
Estados Unidos intentó invocar también el TIAR cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas. Ustedes lo recordarán, el 11 de septiembre. Aunque esto fue en forma simbólica porque más allá del apoyo que recibieron por parte de los países del continente americano, no hubo tropas en concreto que decidieran ir con Estados Unidos de manera masiva a contrarrestar, a atacar, por supuesto, a aquellos que habían vulnerado la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora, hubo ocasiones también en las que fue aplicado, fue invocado con éxito. Tampoco es que todo ha sido negativo. Por lo tanto, pudiéramos en efecto estar enfrente a la posibilidad legal, jurídica y operativa para poder llegar a la tan ansiada misión militar internacional que tantos venezolanos han pedido, aunque yo sigo insistiendo que acá lo que se está manejando es la tesis de una amenaza creíble. Cada vez se acerca más a la realidad operativa de una misión militar internacional. Pero eso no significa que sea ya. Esta misión militar internacional sería ahora sí una amenaza creíble para el régimen, y más que para el régimen, para las Fuerzas Armadas venezolanas, quienes ante el quiebre interno pues se verían en ese espejo y tendrían que decidir o inmolarse con el tirano, inmolarse con el jefe del Estado criminal, o hacerse un lado y sumarse a estas filas militares, o, que es lo que espera los gobiernos del mundo, que estas Fuerzas Armadas venezolanas, a partir de esta amenaza creíble, pues decidan deponer al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Les dejo esta pregunta mientras continúo con el análisis para luego leer todos sus comentarios. Les decía, ambas ocasiones en las que fue invocado con éxito fue en 1961, cuando la crisis de los misiles, se aplicaron sanciones mancomunadas por parte de la comunidad americana, por supuesto adscrita a este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y el segundo fue en 1965, cuando se le dio luz verde a la intervención militar de la Fuerza Interamericana de Paz en la Guerra Civil de la República Dominicana. Es decir, tenemos dos situaciones en las que no fue aprobado y tenemos dos situaciones en las que logró proceder el TIAR. Por lo tanto, estamos 50-50, esperando por supuesto que en Venezuela sí lo logremos. Por ahí nos dicen hoy Juan Guaidó en conclusiones con Fernando del Rincón, pues vamos a estar muy pendientes. Por ahí nos dicen bastante complicada la cosa, cuánto tiempo todo este proceso. Bueno, ya lo más importante es llegar hasta la OEA y reincorporar a Venezuela. Por ahí nos dicen saludos, siempre espero sus análisis. Venezolana desde Panamá. Bueno, Panamá, estamos a la expectativa por las elecciones que acaban de ocurrir en Panamá y lo que pueda significar la revisión. Y por acá yo tenía algunas anotaciones sobre el tema, la revisión de las decisiones que ha tomado Panamá en torno al apoyo a Guaidó por parte de Laurentino Cortizo o Nito Cortizo, quien es el nuevo presidente de Panamá. Esperemos, por supuesto, que las mantenga. Por ahí nos dicen, obviamente no se van a inmolar con Maduro porque saben que no tienen ninguna oportunidad de ganar. Ahora el tema es que se dé esa amenaza real, que yo creo que se va a dar, pero no sabemos cuándo. Muchas gracias por el comentario. También nos dicen cómo ves el panorama. Bueno, esto es lo que estamos hablando desde Venezuela. Oilda Fernández, Andrés también. Bueno, el tema de Blackwater, que es justamente una organización miliciana internacional con sede fundamentalmente en Estados Unidos, que ha hablado sobre el costo concreto de poner al régimen de Nicolás Maduro. Por ahí nos dice que en Facebook está muy bien. Qué bueno que sea así. Atenadia nos saluda y dice que desastre mi Venezuela. González López y Miguelito, eso también vamos a hablar si tenemos oportunidad. Jefes de la opresión de mi país, ¿seguirá la población en la calle? Una muy buena pregunta, porque hay que ver el perfil de estos criminales que están hoy día gobernando los cuerpos de inteligencia. Francisco Mundo dice positivo, volvió la señal, qué bueno. Rosmary Sanzano también nos dice se escucha y se ve perfecto. Argeli Centeno, momentos de desesperación, momentos de esperanza, confiando en el Todopoderoso esto termine con esta situación en el país. Nos saluda, por cierto, desde Santiago de Chile. Lili Valle dice una pregunta. Hoy vi a un periodista del Usurpador acosando al presidente. Yo también lo vi. Y es que no hay policías en este recinto. No sé, yo vi el acoso y al periodista y los colectivos dañaron el carro de Guaidó. Es parte de la
represión es parte de intentar coartar esta iniciativa por la libertad, pero lo que sí hay que reconocer es que Guaidó se ha mantenido independientemente de los ataques que ha venido recibiendo él y por supuesto la gran mayoría de la Asamblea Nacional Venezolana. Deberían rendirse de forma automática, nos dice Fernando Aristigueta, mientras que Leo León dice: la misión y la salida es ir a una marcha contundente masiva hacia la Asamblea Nacional y exigir la aplicación del artículo 187. Ya está bueno, hermano, nos dice Leo León. Arsenia dice: se han perdido muchas oportunidades, pero pienso que Estados Unidos logre nuestra libertad, ya que el pueblo sigue a pie de lucha. Charlie Guevara dice: siempre creemos que los militares se van a ir por la democracia y siempre se vuelven al régimen, pagan mejor. Lilia también nos dice que es el TIAR, por favor. Bueno, justamente he estado explicando este tema. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y no es otra cosa que un tratado militar para que otros países de nuestro continente que se suscriben o que han suscrito el TIAR participen previa solicitud de una autoridad legítima de un país, como el caso de Juan Guaidó. Por ahí nos dice Madeleine que el audio está perfecto. Muchísimas gracias. Dice Nancy que Guillermo Cochés dice que Cortizo es un demócrata. Ojalá y sea así y que por supuesto podamos mantener ese apoyo por parte de Panamá. Bueno, les sigo pidiendo que nos apoyen a través del Facebook Live compartiendo el programa de hoy. Continuamos con el tema número 3, que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia. Usurpador, chavista, ilegal, inconstitucional, adjetive el nombre que le quiera colocar. El hecho es que este innombrable tribunal ordenó procesar penalmente a 7 diputados opositores por apoyar, y cito textualmente, la operación militar llevada adelante, la operación Libertad llevada a cabo el 30 de abril pasado. Fueron acusados, entre otras, por delitos como traición a la patria, fueron acusados de conspiración, y fue un fallo que además fue emitido a 2 órganos que también son iguales de usurpadores. El primero, la Fiscalía General de la República, en manos del bloqueador masivo de cuentas de Twitter, Tarek William Saab, que cada vez que alguien le dice algo y le hiere la sensibilidad, inmediatamente sale corriendo a bloquear. Y el fallo también fue a parar a manos de nada más y nada menos que el segundo a bordo del Estado criminal venezolano, Diosdado Cabello. No tenemos la menor duda de que ambas instancias van a proceder para dar de baja política a estos diputados de la Asamblea Nacional. Ahora, lo que nos llama poderosamente la atención y tiene que ver con la propia debilidad del régimen de Maduro es que, bueno, van contra 7 diputados, entre ellos nuestro gran amigo Américo de Gracia, a quien, insisto, le mandamos un abrazo y nuestro respaldo incondicional, pero no tocan a Guaidó. Guaidó no está dentro de estos 7, dentro de esta lista, y Guaidó fue el que lideró. Si al caso vamos, fue el que lideró este proceso del 30 de abril y sigue liderando la búsqueda por la libertad en Venezuela. Bueno, como les decía, comisión flagrante supuestamente de delitos comunes, traición a la patria, como les digo, el Tribunal Supremo ilegítimo pues gira estos fallos a ambas organizaciones, a la Fiscalía y a la Asamblea Nacional Constituyente, ambas ilegítimas. ¿Quiénes son los diputados que son sujetos de este inconstitucional allanamiento? Les comento: Henry Ramos Alup, de Acción Democrática; Luis Florido, independiente. Recordemos que él fue en una oportunidad de la facción de Voluntad Popular; Marianela Magallanes, de Causa R; José Simón Calzadilla, de Movimiento Progresista; Andrés Delgado, Américo de Gracia, de la Causa R; y Richard Blanco, de Alianza al Bravo Pueblo. Fíjense, otra cosa interesante, vemos declaraciones que comienzan a salir, entre ellas de la propia Luis Ortega Díaz, que ustedes saben que no es un santo de mi devoción, que ella también en su oportunidad tendrá que pagar lo que le corresponde. Ha dicho que esto es un adefesio jurídico, que se está violando la Constitución, que se está violando las características, las capacidades y la investidura de estos diputados. De hecho, Guaidó dijo algo que también nos parece importante rescatar, y es que la Asamblea Nacional Constituyente usurpadora solamente sesiona
Y esta gente tiene 2 años instalados. Y usted no ha visto ni un solo artículo de la fulana sospechosa Constitución. Porque sabemos que la Asamblea Nacional Constituyente fue un adefesio, fue un aparato maltrecho instalado por Maduro para generar acciones revestidas de legalidad, que de legalidad no tiene absolutamente nada, a través de este aparato, sin importar por lo que supuestamente fueron electos, cosa que también fue una gran mentira. Entonces resulta que, y Guaidó tiene toda la razón en esto, él dice que esta gente además ya prácticamente no sesiona. Esos 500 y pico supuestos constituyentistas, esta gente no sesiona. Sesionan solamente para, como otro buffet jurídico del régimen de Maduro, pues crear sanciones para los que estamos llevando la coalición en Venezuela. De hecho decía, están sesionando solo para allanar la inmunidad, como por cierto lo hicieron hace apenas una semana con el diputado Edgar Zambrano. Es decir, más estos 7 son 8 diputados los que estarían en proceso de allanamiento de su inmunidad parlamentaria, que no tiene ningún tipo de legalidad, por supuesto que no la tiene, pero tienen operativamente la capacidad para agarrar a los diputados y meterlos en unas mazmorras y hacer con ellos lo que quieran. Por supuesto que la tienen. Y la tienen porque sencillamente siguen manteniendo el uso de la fuerza. Y cada vez lo intentan con mayor alevosía, con mayor agresividad, intentando a todas luces debilitar no a Guaidó, porque saben que Guaidó es prácticamente intocable y lo hemos visto en la práctica, pero sí a su estructura, a su círculo cerrado, porque en la medida en la que pues, se les saque el piso a quienes apoyan a Guaidó, y eso incluye a nosotros los venezolanos, pues en esa misma medida queda como un cascarón vacío, como lo es hoy día Nicolás Maduro. A ver, incorporo comentarios antes de continuar con este aporte. Por ahí nos dice que Ernesto Bates nos dice que María Corina fue sola a Miraflores. Susan nos dice contando los días para que les peguen su fumigada. Los saludo desde Londres, muchísimas gracias. Gerardo dice ya lo hicieron, ya la allanaron, está en las redes. Nos dice DJ Vanegas, dice la transición está cerca, actualmente hay mucha desesperación, todos queremos que esta situación acabe ya, debemos seguir en la lucha, en la calle, en apoyo al presidente Juan Guaidó. Por cierto, insisto, gracias por el apoyo también a nosotros compartiendo el programa el día de hoy a través de América es Noticia, a través de Facebook Live. Susana dice no tienen pelotas para saber si tocan a Guaidó. ¿Cómo le va a la TV en Estambul? Que es una confirmación, una información confirmada que se encuentra en Estambul. Le va peor, nos dice Susan, perdón. Marco, que está por ahí, dice me parece que a partir de ahora comenzará el verdadero efecto dominó. Pues sí, muy probablemente sea lo que ocurra. Marcos nos dice la presión es demasiado y constante, ningún régimen aguanta esto. También nos dicen actualmente están en la cacería de brujas, la intervención de los aeropuertos, esto es otra cosa, 3 aeropuertos en el estado Miranda y el secuestro de los manifestantes es una gran prueba. Me voy ahora al Facebook para compartir sus comentarios. Nos dice Madeleine Mateus, dice cada día yo admiro más a mi presidente Juan Guaidó y más aún cuando no hay periodista del régimen que pueda con él. Ángel Rodríguez dice también no pierdan más el tiempo, Venezuela va a ser libre a base de plomo, nos lo comenta Ángel Rodríguez. Ligia también nos comenta gracias amigo por la respuesta, estoy con Venezuela desde el Ecuador, además precioso Ecuador. Argelia Centeno nos dice bueno qué inteligente mi paisano, muchísimas gracias, así es guayanés. Gregorio Rodríguez dice en una intervención extranjera morirá mucha gente aunque igual están muriendo por las condiciones infrahumanas, es una decisión difícil de tomar. Nuestra queridísima Yamila Pérez, cubana que se encuentra acá en la Florida, nos saluda, dice mucha habladuría, basta, necesitamos acción. Es el mismo discurso, el de Guaidó, es terrible, nos dice Yamila Pérez. Alías Prato nos dice a la Asamblea Nacional Constituyente se le debe vencer a los 2 años previstos para redactar una nueva constitución en estos días, pero Elías, ellos hacen lo que les da la gana. Con hacer una sesión y decir que van a estar 15 años más lo pueden hacer, mientras que tengan el apoyo de la última élite que los mantiene en el poder, que es la élite militar, la única que controla junto a los grupos paramilitares la fuerza en Venezuela, porque esta es otra cosa. Una vez que salgamos de esta pesadilla, de este estado criminal venezolano, nos van a quedar grupos paramilitares terroristas instalados en Venezuela.
y aquí espero yo que la persona y la autoridad que le corresponda dirigir los destinos del país y la reconstrucción del país no le tiemble, pero ni siquiera lo más mínimo de la mano para ir en contra de estos individuos al mejor estilo, si me preguntan, de Uribe. Yo haría algo como Uribe. Tolerancia cero. Aquí, grupo paramilitar instalado en el país, le toca o cárcel o la tumba. Más nada, son las únicas dos opciones que le puede quedar a estos individuos. Nada de desmovilización, de acuerdos y tratados de paz. Aquí no hay que hacer tratado de paz con absolutamente ningún terrorista, ningún paramilitar. Esto es inconcebible, lamentándolo mucho. Ocurrió en Venezuela, tenemos la desgracia instalada en Venezuela, pero cuando salgamos de esta pesadilla hay que hacer una limpieza a profundidad, comenzando por estos grupos paramilitares que están apostados en las principales ciudades del país, pero también en la selva venezolana. Ya basta de controlar 7 estados del país están controlados por estos grupos terroristas. Y ni hablar de aquellos, por ejemplo, Hezbollah, que esta mañana tuvo una conversación esta tarde muy seria con una fuente que me dejó profundamente preocupado sobre algunas acciones que estaría adelantando Irán dentro de Venezuela. Cuando tenga todas las pruebas en la mano, por supuesto, las compartiré con todos ustedes. A ver, continúo más adelante. Raquel desde Australia nos dice: Dios mío, tanta teoría y nada de movimientos reales y efectivos para darle fin a esta traumática situación. Ojalá esto llegue a su fin pronto, estamos agobiados. Simón Trefón dice: fuerza Venezuela, saludos desde Alemania. Yonaike Tavares dice: desde Bogotá, saludo, la transición está cerca, paciencia. Margarita Ruiz nos dice: hoy salió Diosdado firmando la inmunidad, o será el allanamiento. Parece que solo estaba, o que estaba solo porque se veía en un closet. Carlos Roche con nosotros. María Roberts dice: con mucha inteligencia para no cometer errores. Queremos una Venezuela libre. Nos saluda además desde Holanda. Sigo viendo algunos problemas de transmisión en el Facebook, al menos acá en el Instagram estamos bien, y ya voy a leer, por supuesto, sus comentarios. Francisco nos dice, respondiéndole a Elías: internamente no hay argumento legal que valga contra el régimen, por ejemplo, el TCJ ilegítimo de origen. Charlie Guevara dice: Estados Unidos está dando demasiadas oportunidades al régimen. A Carlos Corinaldesi con nosotros, también Doris Londoño. Elías dice: totalmente de acuerdo, el tema de pena de muerte. Diego Carmona dice: es que a Guaidó no lo van a tocar. Esto que hizo la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente puede ser una jugada para aquellos que están ligados con el gobierno. A mi opinión, tiene que haber una intervención militar, así se sale de todos, y se debe comenzar por ahí. También Shillo nos dice: totalmente de acuerdo. Argelia Centeno también: bravo Vladimir, de acuerdo contigo, muchísimas gracias. Voy con ustedes ahora en el Instagram para luego ir al cuarto punto que tenemos por acá. Nos dice Susan, vamos a ver desde dónde nos quedamos para no dejar a nadie por fuera. Creo que desde aquí, correcto. Nos dicen: actualmente están en cacería de brujas, la intervención de los aeropuertos. Bueno, esto ya lo había leído. Jackson nos dice: lo de los aeropuertos es una estrategia para los narcomovimientos. Por supuesto que es una estrategia. Es que bastaba escuchar a Reverol diciendo que la intervención de estos aeropuertos era para mejor operatividad, para el mejor control, y pensaba en el desastre que ha significado Maiquetía, que han significado los principales aeropuertos del país, incluyendo el aeropuerto internacional Manuel Carlos Piar de Guayana, del cual compartimos esta denuncia hace un par de días. Ninosca dice: ¿hasta cuándo se seguirán saliendo con la suya? Susan dice: Guaidó es demasiado inteligente y tiene todo el respaldo. Estoy segura que si fuera por él ya estaría Maduro fuera, 20 años de desfalco. El terrorismo no es fácil de acabar. Si no vemos a mi país, Colombia, ¿no? Dice Susan, que le agradezco además el comentario. Dice: sí, señor, así es lo que así es, o la cárcel o la tumba. Marcos dice: hay que recordar que no tenemos casi militares, tenemos mercenarios. Un muy buen punto el que comparte con nosotros Marcos. Marlene Oviedo dice: eso es pues lo difícil de sacar toda esta gente que nos han metido, pues bueno, refiriéndose a la manera de cómo sacarlos. Ustedes seguramente ya lo leyeron. Zenith Maldonado dice: apoyo la tolerancia cero para esas células de asesinos. Así es, tratado de paz para nadie. Veamos a Colombia, también grupos terroristas y delincuentes, exacto, y muchos terroristas en Venezuela, bravísimo, nos dicen por allí. Lo veo tan lejos, dice Jennifer. Y Marlene dice: Vladimir, me preocupa
Si hay gente con desánimo por esa vía, les digo, más que desanimar, se están sintiendo los pasos poco a poco con pie firme para no volver a cometer los mismos errores. ¡Ánimo! Y estamos totalmente de acuerdo. El que no haya visto, por ejemplo, el mensaje de Fernando del Rincón dando ánimo a los venezolanos, pues vale la pena darle una vuelta a través de las redes de Twitter, de Instagram, de Facebook, etc. Por ahí mi queridísima colega Gaby Patiño dice, efectivamente no creo que Hezbollah se quede de brazos cruzados cuando recrudezca la caída del régimen. Bueno, y las cosas son bien preocupantes, Gaby. Seguro a través de tu programa, cuando ya tenga las pruebas en la mano, tendremos oportunidad de dar la primicia. Arlet Guerrera dice, ¿hasta cuándo? Dios mío, ayúdanos, estaremos atentos a la información que nos des sobre eso. Voy ahora al Instagram para luego seguir. Nos dice Yamila Pérez, gracias por mantenernos siempre informados. La comunidad internacional sigue de cerca todos los acontecimientos que se están dando en Venezuela. Somos los espectadores que vemos todos los movimientos. También Ángel Rodríguez dice, Venezuela en estado de sitio. Bueno, y el cuarto punto que quiero destacar, y se nos ha ido prácticamente la hora, ya en Instagram solo nos dan una hora para transmitir, no quiero quedarme por fuera, por ahí Gustavo con nosotros. El cuarto punto es, después de 15 años de control cambiario en Venezuela, que no es un control cambiario, de un parapeto, un Frankenstein, creado única y exclusivamente para desfalcar al país, porque no hay otra respuesta, que solamente se disfrazaba cual carnaval de distintos temas, pues resulta que trataron pasar bajo el hilo noticioso, bajo perfil, la liberación total y absoluta del control cambiario. Y es un hecho, después de 15 años, desde el 2003, la justificación del dictador, del jefe máximo del Estado criminal en Venezuela, Hugo Chávez, era evitar la inflación y evitar la corrida de los capitales en Venezuela. Justamente lo que ocurrió. Una inflación que de manera exagerada llegaba para el 2003, ¿a qué será? 100, 200, 250%, y hoy pasa el 1.000.000%. Cuando tampoco tenemos, y ustedes también lo conocen, ningún tipo de fondos en dólares para poder abastecer a la economía. Bueno, pasamos por la tragedia de Cadivi, luego nos fuimos al SIDME, SICAD 1, SICAD 2, Sencoex, DIPRO, DICOM, Nuevo DICOM, canasta de monedas, Petro y mesas de dinero. 11 sistemas cambiarios en 15 años. Resulta que el Banco Central, insisto, sin levantar mucho polvo, porque esto es algo que desde el 2003 decíamos es una locura, es un suicidio colocar un sistema cambiario en un país como en Venezuela. Y lo fue. Por eso es que cuando yo escucho un chavista diciendo que la culpa de lo que vive Venezuela es el supuesto embargo de Estados Unidos, aparte de, imaginarme 1001 razones como para salir corriendo de allí, lo primero que me viene a la mente fueron las acciones de estos individuos. Y se lo decía, por cierto, un amigo cubano el día de ayer. Le decía, pero es que en Venezuela se encargaron de destruir absolutamente todo con la excusa de que todo tenía que ser quedar en manos de los venezolanos. Ustedes recordarán aquel eslogan, Venezuela ahora es de todos. ¿Se acuerdan? Venezuela ahora es de todo. Y les pido disculpas que por allí se activó una llamada para el Instagram. Bueno, pues Venezuela ahora es de todos nada. Venezuela ahora es de nadie, porque terminó en manos de iraníes, de rusos, de chinos, de cubanos, de nicaragüenses, y pare usted de contar. Entonces, bajo, perfil, el Banco Central de Venezuela publicó esa perlita. La perlita en la que libera el control cambiario, dejando atrás los argumentos de que se quería parar la inflación y evitar la corrida de capitales, emite la orden a través de su página web sin mucha bulla, sin mucho escándalo, sin mucha parafernalia, como la que hacía, por ejemplo, Maduro estas últimas veces con el tema del petro. Sabemos que esta fue una estrategia para seguir robando, por eso era el show. ¿Quién adquirió un petro en su vida? Absolutamente nadie, pero una vía súper rentable para el chavismo, para el Estado criminal, para blanquear capitales. Una vía muy rentable, porque usted podía comprar petros hasta en bolívares. Entonces resulta que los ladrones de cuello rojo en Venezuela, el Estado criminal venezolano, agarraban gentes
recursos en bolívares. No los podía cambiar en dólares porque no hay dólares como cambiarlos, ¿cierto? Bueno, resulta porque no hay quien te los venda en el mercado privado. Entonces, ¿qué hago? Los compro, los cambio a petro y después que los cambio a petro, les revendo el petro, se lo revendo al propio régimen de Maduro. Entonces el régimen compra los supuestos petros y paga con dólares. Es otra vía de blanquear capitales. Bueno, ya se dieron cuenta que ya lograron salir de absolutamente todos los recursos que podían obtener. Ahora están por la vía de los grupos paramilitares que están cobrando los peajes en las fronteras como venezolana y brasilero-venezolana. Pero en términos centrales ya no queda nada, solamente el oro y lo que están haciendo estos grupos paramilitares. Entonces liberan la moneda, pero como suele ocurrir, sin especificar cuándo se va a entrar en vigencia, cuál es la metodología, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, la guinda que le ponemos a la torta el día de hoy, ya para cerrar nuestra transmisión del día de hoy, tiene que ver justamente con lo que ustedes habían comentado, de este supuesto control de 3 aeropuertos en el estado Miranda. Otro show más que monta el régimen de Maduro, dando a entender que era necesario para luchar en contra del narcotráfico, en contra de los grupos ilegales que intentan tumbar al régimen legítimo de Maduro y todo lo que usted quiera imaginarse. Sencillamente procurando estas vías de control para continuar ya con aeropuertos mucho más bajo perfil, el ingreso y egreso no solamente de recursos de contrabando, oro, coltán, diamantes, sino también de incluso terroristas, que es lo que hemos venido denunciando. Incorporo comentarios, por ahí nos dicen estrategia para seguir saqueando el país. Ángeles Rodríguez dice TIAR cerrado hace años. Bueno, lo que les estaba comentando hace unos minutos. Oilda Fernández dice el bloqueo me suena a excusa. Lina dice Vladimir, tu programa es un importante punto de encuentro para revisar y analizar la situación de nuestra América amada. Gracias a ti y a todos los que nos apoyan con sus opiniones. Dice yo lo vi, no lo creía, tristemente acabaron con el país. Que de la mansión comprada en República Dominicana. Bueno, Samar López, léanse Infobae de Argentina, confirma este medio de comunicación que Samar López compró esta lujosísima mansión en República Dominicana por el valor de $18 millones. Por ahí nos dice Jackson, depurar las instituciones no, va a ser fácil, o en todo caso no va a ser fácil, pero lo haremos. Dice Luis, lo dijo Luis Vicente, que pío tarde pajarito tendría que ver. Dice Vladimir, confirma la salida de los rusos, aún no están afuera. Muy bueno lo de Fernando del Rincón, qué bueno que lo pudieron ver, no podemos parar hasta salir de eso, correcto. Creo que todo este desastre acelerará nuestra libertad, ya nada está oculto, espero que sea así. Por lo pronto nos toca despedirnos ya de nuestra emisión número 828 en América es Noticia. Por supuesto, como siempre, agradecido con todos ustedes por apoyarnos, compartiendo nuestro programa del día de hoy. Aquellos que se han conectado en este momento y pues no lo han hecho, están a tiempo porque el programa queda grabado, así que todos tienen la oportunidad de apoyarnos de esa manera. Así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.